saqueo, pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu. 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Buenas tardes a todos, todas y todos. Digamos, he estado escuchando muy atentamente a Lucía y a Eliseo, que me encantó lo que dijeron. Parece que nos pusieron en la mesa por edades, empezando de los más jóvenes a los más rucos. A lo mejor con la intención de que cuente cosas muy viejas, pero pues ya me tocó el Alzheimer, hermano. No me acuerdo. A ver si me acuerdo de ayer. Creo que para explicar un poco los más recientes proyectos que hemos emprendido, tengo que contar un poco de cómo me ha tocado la vida, ¿no? Y bueno, pues yo nací en plena guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, no en la primera. Por fortuna estaba yo muy pequeño y no me enteré de que había guerra, sino hasta como a los 4 años o 5, en donde me recordaban que en muchos países no había que comer y que me acabara la sopa, ¿no? Me ponían de ejemplo a Charles Chaplin, ¿no?, comiéndose la suela de sus zapatos. Bueno, tuve inquietudes de muy pequeño sobre cosas de dibujo, y para bien o para mal, salí premiado en un concurso de una revista que se llamaba Fufurufu, que era de humor. Hice un concurso, yo mandé una caricatura criticando a la policía, tenía yo 11 años, salí premiado, me dieron un jugoso premio de 20 pesos, ¿no? Yo me puse muy contento, vi que era posible que una marca mía saliera a circular, ¿no? Bueno, y en esas edades tempranas tuve una formación bastante caótica, pero siempre girando en torno a lo visual, las artes gráficas. Básicamente pasé por algunos talleres, desde la imprenta, la serigrafía, el offset, el fotograbado, en fin, también por algunos estudios de dibujo. Fue muy rápido ese currículum, fue como 4 años, porque me corrían pronto de cada lugar, ¿no? Entonces tenía que cambiar, fue muy variadito. Y a los 15 años empecé a trabajar en una empresa. Iba yo estudiando a la par, mal estudiando, pero iba estudiando a la par de mi trabajo. Me interesaba más, el trabajo era más divertido que la escuela, ¿no? Y entré a trabajar en una agencia de publicidad. Me divertí mucho, aprendí muchas cosas, fue mi primer trabajo más largo. Duré en ese ambiente 4 años, de los cumplidos los 15 hasta cumplidos los 19, ¿no? Hice sugerencias, propuestas y realicé algunas campañas de publicidad. Todo era padrísimo, aprendía yo radio, aprendía televisión, todavía no había videocassette, era muy primitiva todavía la televisión. Y ahí iba, por eso cuando me dio un ataque oncológico y me preguntaba yo, bueno, ¿de qué se trata la publicidad? ¿No? ¿Qué se necesita para ser el mejor publicista? Y un día, sin venir a cuenta, estaba yo con una linda niña bailando, cuando esa inquietud
llega la respuesta. Para ser el mejor publicista se necesita ser el mejor mentiroso. Dale, que yo sentí. Y para ser el mejor mentiroso, pues que a lo mejor me animo, ¿no? Para ser el mejor mentiroso, pues es engañarse a uno mismo, ¿no? Ese es el mejor mentiroso. Y dije, no, pues está más gacho. Y rompí con la publicidad. Ya había yo incursionado, a la parte que estaba yo en la publicidad, estuve incursionando en los ámbitos de las artes, la pintura. Me acerqué a la Esmeralda, estuve unos meses y no me inquietó lo suficiente. Estuve en San Carlos también unos meses, también lo abandoné. Y bueno, rompí con ese deambular. Busqué, me ocupé, a los 19 años regresé a México, me había ido al norte, abrir una sucursal de la agencia, allá fue mi ruptura, y regresé a México. Me acabo de acordar algo, sucedió antes, ahí como entre los 15 y los 16 años, 16 y medio, publiqué un periódico de barrio. Eso me encantó, me gustó mucho. Hice una maqueta, un número 0, y fui a buscar periodistas al barrio, donde iba a ser el periódico, ¿no? Y pues aquí fue la intuición, yo creo, no me acuerdo cómo llegué a eso, pero invité a alguien destacado de cada una de las pequeñas pandillas de todo el barrio, que había muchos pleitos entre ellos. Entonces, oye, Carret, pues voy a hacer este periódico. Está bueno, ¿y qué onda? ¿Por qué me dices? Quiero que sea mi reportero. Chale, hijo, si yo ni sé escribir bien. No le hace, tú traes la información, acá lo redactamos. Y así fue como se hizo el periodiquito, que tuvo mucha influencia. A posteriori me di cuenta que el periódico influyó para bajar las tensiones entre las pandillas, entender que era la misma banda, ¿no? Y eso fue muy positivo. La contraparte fue que se hizo una bandota que iba contra otras colonias. Los vamos contra la Santa Julia, que se creen unos que ahí iban decenas a armarla, ¿no? Bueno, entonces me empecé a dar cuenta, tanto por el trabajo de la agencia de publicidad como por estas experiencias personales, del poder de la comunicación, ¿no? Bueno, regresé después de la ruptura esa día de Nogales, regresé a México, entré a trabajar, pues había que trabajar en algo, como dibujante en una fábrica de lámparas. Realmente no era dibujo, ahí incursioné en el diseño industrial, ¿no? Y también el diseño de catálogos y este tipo de cosas. Organicé un sindicato con los trabajadores de ahí, triunfamos y me corrieron, ¿no? Todos sus 3 meses te vamos a reconocer como si has trabajado años, pero ya vete, ¿no? Fue un éxito que no duró mucho, se corrompieron los compañeros y vendieron, la hicieron muy fea, hicieron quebrar la compañía, ¿no? Y ellos que se quedaron sin empleo. Pero eso ya no lo supe hasta muchos años después. Y entonces estos pasos me llevaron de la búsqueda de empleo a trabajar en revistas, diseñándolas, ¿no? Primero, y después siendo caricaturista. A la par de esto también estuve con algunos círculos de estudios filosóficos que se llamaban entonces, no sé cómo se llaman, pero era estudiar pues la situación social y el marxismo y estas cosas. Algunos promovidos por trotskistas, otros por otros signos, ¿no? Los comunistas que eran clandestinos, todo el mundo era clandestino en ese tiempo, todavía eran los salos de McCarthy y todo esto, ¿no? La censura y bueno.
Y estábamos en eso de las caricaturas y esas cosas. A pesar que había tenido yo contacto con la universidad, pues más bien era de turista y todo. En ese tiempo empecé a tener relaciones con un pequeño grupo de médicos aquí en Cebu y me acerqué mucho a ellos. Y al poco, bueno, después de un par de años o año y medio de amistad, estalló el movimiento médico. Y les reclamé que ¿por qué estaban estudiando? Pues es que está cerrada la escuela. Pues sí, pero los estudiantes deben estar a la vanguardia, entonces como que se inquietaron y empezamos a hacer gráficos, ¿no? Y a pegarles. Y me involucré en el movimiento médico. Pues más o menos, ¿no? Perdí mi estudio, entró la policía, lo que no se robó lo destruyó. Me quedé sin casa, sin empleo, en fin, pero convencido que el movimiento médico, no, eso fue después en 38, no perdí nada. A lo mejor la vergüenza, pero no, el movimiento médico tuvo dos etapas, en 65 y en 66, participé en las dos. Ya en la segunda etapa entró plenamente las facultades de medicina, básicamente esta con la que está involucrado. Al terminar el movimiento médico, la Comisión de Prensa y Propaganda se empezó a acercar, que estuvo de la facultad, que estuvo a cargo de esas tareas. Cada uno de ellos empezaron a acercar a mí, porque yo ya trabajaba en revistas y hacía periodismo humorístico en algunos casos y en serio en otros, y algunas veces amarillista. Bueno. El caso es de que se empezaron a acercar para preguntarme cómo se organizaba un archivo fotográfico, que era una editorial, en fin, las tareas que se habían distribuido. Al único que tenían para que se asesorara era yo no sabía todo, ¿no? Yo pues lo invité en la asamblea y ahí yo me incorporé a esto. Se publicó un periódico que tuvo muy buena acogida. En ese tiempo los periódicos estudiantiles, los de mayor éxito, circulaban unos 600 ejemplares, 700, ¿no? Este periódico, que se llamó La Medicina y el Hombre, post-movimiento médico, llegó a circular 16,000 ejemplares, ¿no? Y vendidos además, no regalados, vendidos. Y pues esto estaba muy padre. Se organizaron algunos actos culturales a nombre del periódico, pero como todos los grupos tienen su inicio, su apogeo, y luego ya viene para abajo del perigeo, ¿no? Pues ya estaba decayendo el grupo, se habían ido servicios sociales, internados y todas estas cosas, ¿no? O se habían casado, lo que sea. Entonces el grupo se iba diluyendo. Para tratar de levantarlo, organizamos un evento de música al que le llamamos Canción Social Latinoamericana. Todavía no existía el término de canción protesta, ¿no? Pusimos canción social latinoamericana y buscamos a algunas personas para que hicieran el concierto, y nos topamos con Carlos Lira, brasileño, autoexiliado después del golpe en Brasil, que trajo la idea, que ya se había hecho en Brasil, de organizar el Centro Popular de Cultura. Bueno, pues algún día tendremos la oportunidad de contarles un poco del Centro Popular de Cultura de Brasil. El chiste es que el de aquí nos interesó mucho, porque ellos aceptaron, Carlos Lira, que estaba acompañado por Oscar Chávez, aceptaron participar en el concierto que estábamos organizando con otros 3 músicos, cantautores, y a cambio de que fuéramos a una asamblea del naciente Centro Popular de Cultura. Asistimos,
El día de la asamblea pasábamos por allí, no nos acordábamos de ella, pero nos dieron la bienvenida. Qué bueno que vienen a la asamblea, para adentro, ¿no? Y era un grupo muy plural, muy plural. Reconocía a los maoístas, a los trotskistas, a los comunistas, y había artistas, estaba Julissa, estaba, bueno, autores de teatro, o sea, estaba pues, un abanico muy interesante, ¿no? Hasta había unos cuates del muro, no sé si ustedes recuerdan del muro, que era a la derecha, ¿no? Aquí eran los porros, pero, ¿no? Se alejaron, ¿no? Vieron que no era lo suyo. Y bueno, estuvo muy interesante este Centro Popular de Cultura. Obviamente ya no seguimos sacando el periódico, nos involucramos con el Centro Popular de Cultura. Y aunque pocas veces he oído referencias a él, creo que tiene que ver mucho con lo que sucede después. El Centro Popular de Cultura logró organizar un montón de cosas, de musicales, de poesía, de pintura, bueno, científicas, filosóficas, en fin, con personas muy notables. Por ejemplo, además de Carlos Villira y Óscar Chávez, en este centro se formaron, se dieron a conocer, más bien, gente como Enrique Ballesté, como Antonio Margarita Bauche. Los folcloristas ya eran conocidos, muy conocidos, estaban en la hora nacional en aquel tiempo, pero participaron con nosotros. Hicimos giras, Eberto Castillo daba conferencias sobre la tridilosa y la triditrave, 5 minutos, y después hablaba de los movimientos sociales, 2 horas. Y se llenaban los auditorios con el ingeniero. Bueno, hasta Carlos Pellicer nos dio un par de recitales, en fin, se hicieron cosas muy interesantes, yo recuerdo con mucho cariño. No estaban muchos problemas, pero lográbamos resolverlos. Hicimos giras a provincia, dejamos esta semilla, se hicieron algunos grupos en el interior, pero también como el grupo anterior fue en declive, ¿no? Obviamente Carlos Villira se retiró como a la mitad del periodo que funcionó esto, porque si no, ya están muy de izquierda, yo soy extranjero y me van a correr, ¿no? Así que ahí les dejo el hijo de sigan, ¿no? Y bueno, pues nos apoderamos un poco del Centro Cultural. Y ya iba cayendo, se publicaron también periódicos, La Hormiga y cosas así, recordando la Nación y el Hombre. Y iba, muy bien, y iba decayendo, y esto nos lleva al estallido del 68. Todavía no acaba de decaer el CPC, pero está ahí el 68 y esto cambia absolutamente todo. Bueno, pues esta fue el gran experimento en que me involucré, que creo que generé en gran parte, pero que me involucré muy profundamente, sobre la gráfica y los movimientos sociales. En medicina logramos tener un taller de serigrafía que producía 50.000 carteles diarios, de 5.000 carteles por original, y hacíamos 10 originales diarios, eran 50.000 carteles. En ciencias 20.000. Se hicieron muchos talleres, obviamente la Esmeralda tuvo talleres, San Carlos, se hicieron talleres populares de serigrafía. La técnica de la serigrafía fue muy importante en 68. Era muy accesible, se puede hacer en cualquier cuarto, en una azotea, en la azotehuela, en cualquier lugarcito, y si hay que correr, podemos dejar el equipo y no pasa nada, ¿no? Y entonces pues se hicieron, puedo asegurar
que se hicieron millones de carteles. En el movimiento 68 se hicieron millones de carteles. Es algo inédito, algo muy importante en ese país. Tal vez se hicieron más que en Francia, en el movimiento del Mayo. Aquí la producción fue tanto en el Distrito Federal como en provincia, fue muy abundante. Y se salía a las calles. Ese movimiento fue muy grande porque no se agotaban las asambleas en el asunto, ¿no? La asamblea se acordaba que iba a ser, vámonos a hacerlo, nada desarrollando, ¿no? Órale. Entonces, bueno, pues este fue el 68, posteriormente estuvo el 10 de junio, donde soy un crítico de lo que pasó en ese 10 de junio, y al terminar 68, que me quedé sin estudio, entró la policía y fue todo ese desastre. Posteriormente entré a trabajar aquí a la UNAM en orientación vocacional. Y bueno, pues desde ahí participé en algunas otras publicaciones, por ejemplo, la revista CEL, Garrapata, Al Día, Futuro, siempre haciendo humor. Para mí lo más importante fue la Garrapata, que es como no sé si la madre o la abuela del Chamuco, pero es esa línea, ¿no? Son la misma pelusa, ¿no? La misma chusma. Bueno, de ahí me dediqué a la caricatura muchos años. Realmente dejé la caricatura cuando entré a la UAM ya como docente. La docencia es muy absorbente y me alejó un poco de la caricatura. Además también una serie de reflexiones internas que algún día les discutiré con mis compañeros caricaturistas. Y estando en la UAM un tranquilo, pues bueno, pues aquí se puede hacer algo con la actividad social, con los estudiantes. El modelo Xochimilco es una maravilla. Lástima que lo estamos echando a perder, pero lo que promueve el modelo Xochimilco es la interacción social, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me sentía muy a gusto, se juntaba lo que mis intereses sociales con la academia, en fin, estuvo muy padre. Y estaba en esa tranquilidad cuando la curiosidad me sacó de ello. Y a invitación de un profesor, llegué a Chiapas. Yo sabía del zapatismo, lo que cualquier lector sabía del estallido hasta el 98. Fui en 98 a Chiapas, con una visita de terreno para hacer carteles. Nunca hacían los carteles, hizo un mural que se volvió famoso, y finalmente descubrí que este era un buen método en donde la restricción del promotor, en este caso del que sabe pintar y dibujar, es no meter las manos ni las ideas del promotor, sino facilitar que sea la comunidad, el barrio, la comunidad, digamos, la que exprese sus ideas, las sistematice, las organice y cree sobre ellas con sus propias capacidades de dibujo o pintura. Es decir, que la comunidad se escuche a sí misma. Los que estamos promoviendo este método no vamos a la comunidad a decirles qué tienen que hacer o qué deben hacer, o que nosotros llevamos la verdad. No, nosotros lo que llevamos es un juego que se llama Vamos a Pintar, entre todos, y todos vamos a pensar, y así lo hacemos, y los únicos que se abstienen son los que los promovemos, no ponemos ideas, ¿no? Y bueno, me di cuenta con esa primera experiencia y la segunda, que fue en la cárcel, por motivo de la primera, que el método funcionaba. Lo pusimos después a prueba en la ENA, y fue un cambio radical de público, ¿no? Del público indígena campesino, altamente analfabeta, a la alta cultura, a la universidad, ¿no?
en la dispersión, eso de comunidad universitaria es una falacia, ¿no? En fin, y ahí trabajamos y bueno, hasta la fecha sigue el mural ahí. Esto lo hicimos en 2000, y ya tiene 16 años, ya está hecho un asco, ya se lo comieron el sol y todo eso, pero ahí sí, muy loable con los estudiantes. Nosotros lo probamos algún tiempo en muchos escenarios, tanto rurales como urbanos, tanto nacionales como extranjeros, y luego se volvió investigación, dimos un diplomado, se ha seguido multiplicando, y después de la fiesta de andar del tingo al tango, me pareció que era justo que el método se lo apropiaran los zapatistas. Y empezamos a promover varios proyectos allá. Hemos promovido al menos muy sólidamente 4. Una capacitación, luego capacitación a pie de pared, luego un proyecto piloto para las comunidades de un ejido, y luego una generalización en el Caracol 3 de Chiapas, como de diferente hacia ya se me olvidó el nombre. Mirando al horizonte. Bueno, Caracol 3 de Arocha, ¿no? Un nombre complicadito, el poético. Los zapatistas. De repente hacia un nuevo amanecer. De repente hacia un nuevo amanecer. Y eso es las diapositivas que vamos a ver ahora, mientras les diré algunas palabras más sobre esto. Este es el producto de llevar allá este método, y ahí vamos a ver también algunas explicaciones. Animando a aplicar el caracol. El modo de hacer vida y sueños de la cañada del río Carla es lo que lo convierte en el antecedente inmediato del proyecto moral comunitario participativo, cuyo propósito es el de promover estéticas populares con base a la ideación y trabajos colectivos a partir de las ideas de las personas de los propios barrios y comunidades. Lo ha hecho en México y en el extranjero, en casos urbanos y rurales. Tomó forma de investigación y se ha impartido en diplomados, capacitaciones, cursos y talleres. Con la intención de que las comunidades en las que surgió se apropien del método MSP, lo hagan suyo y lo desarrollen, se han llevado a cabo 4 proyectos en las Cañadas Montes Azules, o también Zona Central. Capacitación MSP 2007-2008, Compartiendo Colores 2007-2008, ensayo. Animando a pintar al caracol, a pintar a San Jerónimo, piloto 2008-2009, y Animando a pintar al caracol, generalización 2010-2012. En esta muestra se presentan algunas de las pinturas comunitarias realizadas en el más reciente proyecto, cada una creada por un grupo propio de cada comunidad, animado por un promotor MSP local y un promotor MSP externo, de propia voz. El mural es muy importante para las comunidades zapatistas porque en los eventos culturales y artísticos, los y las jóvenes siempre ven y leen en las paredes pintadas a los sin rostro de hoy y de mañana. Las pintadas comunitarias son como un arte de espejo para hacer la política, para nunca olvidar nuestras historias, para recordar a nuestros héroes de ayer y hoy, para contar nuestros sueños, para que sepan las futuras generaciones. El mural es un modo de hacer y tejer una política para los que no saben leer y escribir, pero sí saben sus historias y cuentan, sueñan, piensan, proponen, analizan, discuten y deciden para construir y no para destruir. Debemos de profundizar más en los medios de comunicación autónoma zapatista para que los pueblos del mundo y la comunidad nacional e internacional sepan que la lucha y la resistencia zapatista son incluyentes y participativas. Del modo de pintar obedeciendo MSP sale el mural comunitario autónomo zapatista, para pintar lo que las comunidades piensan y sienten, para dar a conocer nuestras ideas, nuestras demandas, nuestros propósitos, para sembrar la semilla zapatista. El mural participativo es un trabajo colectivo en donde la comunidad dice y el grupo comunitario obedece. No es de un autor, es colectivo. No es para vender ni hacer negocio, es para saber y dar a saber. Los visitantes se llevan esas imágenes y entonces el mural comunitario llega hasta el horizonte. Es también ejercer nuestro derecho a la cultura, la educación, la información y la comunicación para construir un buen vivir, el buen vivir.
Justicia, democracia, libertad, Junta de Buen Gobierno, el camino del futuro. Caracol 3, resistencia hacia un nuevo amanecer. Hasta la victoria siempre, ZLN, La Garrocha, Chiapas, 2013. Muchas gracias. Bueno, este va a ser, son algunas diapositivas, bueno, son diapositivas, es una primicia, realmente esto lo vamos a hacer una exposición en la UAM, pero pues ahorita dijimos ahí, Fabiola y yo vamos a llevar algún material y trajimos mientras les haríamos comentarios. Efectivamente comparto las ideas de Lucía y de Iseo que expresaron. A muy temprana edad me di cuenta que algo fallaba en esto de creerse artista, ¿no? Y fue mi separación de esto, ¿no? Eso del arte es un terreno muy pantanoso, es algo muy gelatinoso que no se puede definir y cabe cualquier cosa detrás de esto, ¿no? Una rata aplastada en la calle, envuelta en ahogada en acrílico, lo firman y ya saben, ¿no? Entonces cabe cualquier cosa, ¿no? Dentro de esto. Bueno, pues estos son algunos de los pintadas que se han hecho como los describimos, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, a mí me pidieron en 98 la asesoría para hacer una gran pintura en Taniperla con motivo del municipio autónomo rebelde. Y en 2012 me dice uno de los que me solicitó la asesoría: oye, compa, cuando te pedimos la asesoría para hacer la gran pintura, pues nosotros queríamos hacer un retrato grande de Zapata, un retrato grande de Flores Magón. No sabíamos que se podían contar historias, ¿no? Y ese ha sido uno de sus descubrimientos. Y es que debemos ubicar a los zapatistas. Los zapatistas vienen de un sector de mexicanos altamente explotados y ajenos a cualquier privilegio de la civilización. Antes de la rebelión en las fincas se vivía como esclavo, ¿no? Muchas les pagaban y cuando les pagaban ahí mismo se los robaban. Mal les pagaban, poco les pagaban, ahí mismo se los robaban, ¿sí? Les veían alcohol o lo que sea. Entonces el salto es muy fuerte, ¿no? Alguna vez se me ocurrió decir, no lo digo con sorna, que los zapatistas salen del medievo a la posmodernidad sin mediación, ¿no? Brincan del feudalismo a la posmodernidad, ¿no? Bueno, pues esto ha sido el material que hemos traído y la charla que queríamos compartir con ustedes. Cuando yo era joven también tenía prisa. Siempre creí, pues, más o menos a tu edad, yo decía que en 5 años ya este país se habría cambiado, ya era la revolución, y creo que no. Creo que la Hidra capitalista tiene un proyecto de largo plazo que las izquierdas no tienen, ¿sí? En el imaginario, y lo digo porque alguna vez fui joven, aunque no me crean, en el imaginario juvenil pues queremos que las cosas sucedan así, y realmente lo que necesitamos es un proyecto de generaciones, ¿sí? Los mismos zapatistas, cuando les preguntábamos en la cárcel, bueno, ¿cómo ves la revolución? Ay, compa, si bien nos va, mis nietos van a ver el triunfo. O sea, es un pensamiento a largo plazo. No somos el individuo que va a cambiar las cosas, somos el colectivo que va a cambiar las cosas. Eso es otro asunto. Y no es ahora, es que tenemos que cambiar. No todo lo podemos hacer en una semana, en un día, pero no dejemos de hacer algo diario. Y eso algún día alcanzaremos lo que queremos. Hagamos diario. Y sí hay propuestas de organización.
exactamente barrial, comunitaria, política, cultural, etc. Y yo creo que también tendríamos que distinguir algunas cosas. No es la cultura, son las culturas. ¿No? Nos han vendido la idea, creemos que la cultura es la alta cultura o la cultura comercial o la cultura. No, este país tiene 64 culturas indígenas, con lengua propia, con costumbres, con modos de organizarse, y una gran etnia, que somos los mestizos, somos la mayor parte del país, que nos podemos dividir en subetnias, y que tenemos muchas culturas. Los mestizos de Tamaulipas, que tienen que ver con los mestizos del Distrito Federal, o con los mestizos de Yucatán, ¿no? Somos muchas culturas, y yo creo que tenemos que empezar por conocer nuestras culturas. Y de hacer, sí podemos hacer. Para empezar, no, el arte está sobrevalorado. Es una necesidad humana, es una necesidad social, y todo el mundo puede pintar, dibujar, hacer música, etc. El chiste es dedicarse a eso. Pero tenemos ese potencial todos. Como la creatividad no es ajena, la creatividad es inherente al ser humano. Si no, no estaríamos aquí, no se hubieran hecho esas gradas y esos aparatos, si no hubiera creatividad. ¿Sí? Nos es difícil porque a veces la creatividad no es cómoda, no es la gloria que nos espera. A veces nos critican, ¿no? ¿Y por qué inventas eso? Pues, como lo hemos hecho siempre ha salido bien, déjate esas babosadas. Ese es el acto creativo. El que innova es rechazado. ¿Sí? Y bueno, una manera de organizarse es convirtiéndose en un poco de propaganda, en promotor, mural, comentario participativo. Aquí tenemos, por ejemplo, veo a José, Fabiola, Olmo, que han promovido con este método muchos murales, ¿no? Y estamos a punto de abrir un diplomado, para los que gusten, hacer un mural barrial, y después un mural comunitario, y quizás después los indígenas a Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco